temporada de Canal del Misterio con una muy, muy buena compañía. Está con nosotros Enrique Ramos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tiene un nuevo hijo, tiene un nuevo libro titulado Los sueños lúcidos, una realidad alternativa. Enrique ha estado ya en alguna que otra ocasión con nosotros, pero bueno, para el que no lo conozca, deciros que es ingeniero superior de telecomunicaciones, pero también es, y por eso está aquí hoy, entrenador outreach del Instituto Monroe desde 2008 y es miembro de su división profesional. Actualmente dedica su vida a la investigación de los fenómenos de consciencia y al entrenamiento de otras personas en el desarrollo de sus habilidades psíquicas latentes y en la exploración del concepto de realidad utilizando la tecnología de sonido Gemisync. Por otro lado, resultado de varias décadas de práctica, pasión e investigación, entrena en el control del fenómeno llamado sueños lúcidos, o viajes astrales y experiencias fuera del cuerpo, con una visión seria, como es él, y responsable. Esta es además la gran pasión de su vida. También investiga y escribe libros sobre los estados de consciencia modificado en el ser humano y su influencia en las religiones antiguas, la mitología y las diferentes corrientes espirituales. Regularmente da conferencias sobre estos temas y participa en medios de comunicación, radio, televisión o canales de internet, por ejemplo, como entrevistado y como colaborador. Y como os decía, pues escribe también, ha escrito este maravilloso libro y también ha escrito el libro titulado Visión remota del espionaje psíquico a las aplicaciones civiles. Y hoy está con nosotros, como os decía, para hablarnos de estos sueños lúcidos. Cuéntanos, Enrique, bienvenido, antes que nada. Hola, Nuria, muchas gracias por invitarme. Un placer estar contigo y lo vamos a pasar muy bien. Seguro, seguro. Contigo siempre lo pasamos bien. Siempre viajamos mucho, Enrique, contigo. Eso es lo importante. Sí. Bueno, cuéntanos qué son los sueños lúcidos. Bueno, los sueños lúcidos, en realidad la definición moderna la ha dado la psicología, que es la que lo ha estudiado más en profundidad. Los sueños lúcidos es la experiencia que tiene una persona que es capaz de estar despierta dentro de su propio sueño ordinario, ¿vale? Lo que pasa es que así esta definición se queda muy corta porque da pie a pensar que cuando una persona despierta dentro de un sueño, tiene un sueño muy especial, muy bonito y bueno, muy atractivo, muy divertido, sí, o muy espiritual incluso, pero es un error, no es un sueño especial. Cuando un sueño ordinario se convierte en lúcido porque tú despiertas dentro de él, te haces consciente de que estás soñando, sí, ese sueño ordinario pasa a ser una realidad. Es decir, ya no es un sueño. Es decir, la experiencia de un sueño lúcido no es la experiencia de tener un sueño muy especial o un sueño muy vívido, sino la experiencia de estar vivo, presente, físico, en una realidad que ya no es tu dormitorio, aunque podría ser también tu dormitorio como una réplica, pero en realidad es una segunda realidad que ya no es la realidad de vigilia de todos los días, sino que es una realidad, pero que se siente igualmente física, que se siente pues igual que estamos tú y yo aquí hablando. O sea, es una realidad normal, cotidiana, y que no tiene ninguna diferencia, con lo cual ya no es un sueño. Yo siempre digo que un sueño ordinario deja de ser un sueño cuando se hace lúcido, y esa sería la definición. Claro, por eso muchas veces decimos, ¿no? Es que tenía un sueño, pero es que era absolutamente real, ¿no? Es que era real, es que era otra realidad, ¿no? Directamente. Claro, pero ahí falta un componente. O sea, los sueños tienen como grados, ¿no?, de consciencia. Sí. El ordinario es el que tiene menos consciencia. Luego es mi interpretación, después de tantos años investigando, sí, por simplificarlo, hay un segundo estadio que sería el sueño vívido, que llamo yo, que es el sueño en el que es, como dices tú, oye, tenía un sueño tan real, sí, es que parecía que estaba allí, sí, pero no, sí, no es un sueño lúcido. Luego está el tercer estadio, que es el sueño lúcido, ¿no? ¿Y qué le falta a ese sueño vívido que tenemos muchas veces de qué real es esto para que sea un sueño lúcido? La capacidad, principalmente la capacidad autocrítica y lo que llamo yo la trazabilidad. Es decir, tú en un sueño vívido no sabes quién eres. O sea, tienes un recuerdo muy vívido, muy intenso y muy real, pero sí, tú durante el desarrollo del sueño no eras tú. O sea, tú no sabes que eras tú no sabes que estás soñando, tú no te notas físico, tú no... Es como una película muy real, ¿no? Sí. Sin embargo, en el sueño lúcido eres físico. Es como estar un día a las 4 de la tarde. Y eres consciente de que estás soñando, ¿no?
Claro, claro, pero Ujú. aparte tu percepción de la realidad es igual que la percepción aquí, en la realidad de vigilia. Es decir, Sí. tocas una mesa y es una mesa física y tú Ujú. eres consciente de quién eres. Tú te llamas Nuria Mejías, te llamas Enrique Ramos, tú sabes de dónde vienes. Tú en un sueño vivido no sabes que antes estabas durmiendo y de repente has aparecido en un parque de atracciones, ¿no? Aunque sea muy real. Ay, he soñado con un parque de atracciones, pero tú no, en ese momento no pensabas que estabas soñando ni pensabas que, oh, estaba antes en la cama y ahora estoy en un parque de atracciones, ¿no? Sin embargo, un sueño lúcido sí, tú estás en la cama, haces una serie de técnicas y de repente apareces en un parque de atracciones y dices, ¡ay, madre mía! Si estaba en la cama, lo he Ujú. conseguido, estoy en un parque de atracciones y sé que en algún momento volveré a mi cama, estoy dentro de una segunda realidad. Es decir, tú eres consciente, tienes capacidad de autocrítica y eso no pasa en el sueño vivido. Por resumirlo, es como pasar un portal y pasar de el único mundo que conocemos, que es este, a otro mundo. Es así. A nivel de percepción, al menos, es así. Ajá. Bueno, vamos a dejar un poquito lo que es todo lo que es el sueño lúcido, aparte, como tal, porque yo quiero que nos digas cómo comienza tu interés por estos sueños lúcidos. Imagino que es que has tenido alguna experiencia, ¿no?, con ellos. Sí, yo tenía experiencias extrañas desde mi punto de vista cuando era muy pequeño, entre Ujú. no sé, 8, 9, 10 años. Y yo los catalogaba como sueños especiales, ¿no? Sueños mágicos o eran muy divertidos, en los que yo flotaba, volaba, pero yo era consciente de que estaba absolutamente despierto como estamos aquí. Sí. Y bueno, pues yo tenía esos, digo, esos sueños en los que me desplazaba de mi habitación, pasaba por las paredes, bueno, me iba al jardín y bueno, tenía mis aventuras, al principio cortas, pero luego cada vez pues más largas cuando tomé más confianza. Pero el que yo tuviera esas experiencias de pequeño no quiere decir que tuviera un don. Por alguna razón que desconocemos, hay gente que empieza a tenerlos de manera espontánea muy joven y hay gente que empieza muy tarde. Por ejemplo, el pionero de la investigación de este fenómeno, que también se le llama experiencia fuera del cuerpo, fue Robert Monroe, el fundador del Instituto Monroe, Sí. y él empezó con 40 y pico años a tener estas experiencias. Nunca había tenido antes ninguna. Sin embargo, se convirtió en un verdadero, vamos, en un gran experto en el control de esta experiencia. Con lo cual, que me haya pasado a mí, le pasa a mucha gente de pequeño, pero hay gente que no le pasa de pequeño y con 20 años, con 30 o 40, empieza a practicar y se hace muy experto en producir, ¿no?, la experiencia. Pero Ujú. bueno, a mí me pasó ahí, por lo que fuese, y a mí eso lo único que me valió es para tener más motivación. Es decir, como yo lo había tenido de pequeño y seguía teniendo en la adolescencia, aunque un poco menos, para mí yo luchaba por reproducirlo, ¿no? O sea, luchaba porque no me pasara de manera espontánea, sino que me pasara de una manera, bueno, a voluntad, bajo Ujú. demanda. Y eso me llevó a investigar, me llevó a leer lo poco que había, y me llevó a hacerme un diario de mis investigaciones, de mis prácticas, me llevó a analizar qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal, qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban, hasta llegar a un momento en que empecé a ver resultados y empecé a ver que podía reproducir aquello que me pasaba en la infancia, lo podía reproducir y además con racionalidad. Es decir, yo sabía perfectamente ya de qué estábamos hablando, ¿no? Lo que no me ocurría en la infancia. Y Ujú. hasta el día de hoy, ¿no? Ujú. Hasta el día de hoy. Deduzco entonces que si lo buscabas era porque eran experiencias positivas, ¿no? Claro, claro, claro. No, es que imagínate. Tú imagínate que pudieras tener una máquina o algo así, ¿no? Que pudieras dar algún teclado o algo así, de repente estar en tu casa y decir, mira, me apetece estar ahora mismo bueno, pues en la montaña. Y entonces estás en tu salón, das al teclado, pum, 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 unas funciones, y de repente apareces en la montaña. Y te das un paseo por la montaña, y luego decides regresar y vuelves. Es que eso, imagínate, o sea, la capacidad de tener una experiencia vital, porque repito, no Claro. es un sueño. La Ujú. gente que no tiene un sueño lúcido no lo llega a entender. Dice, bueno, sí, sí, pero Ujú. será como un sueño muy bonito. No, no, es que no es un sueño. Ujú. Es como ser Ya, pero multidimensional. me Es como refiero, ir, igual que por ejemplo hay sueños y hay pesadillas, no hay claro. experiencias, no has tenido experiencias desagradables No, nunca, ¿no? no. Ujú. No he tenido nunca experiencia desagradable. Tengo una experiencia compleja. Ajá. Yo siempre cuento que cuando uno aborda estas otras realidades, ¿no? Porque cuando uno hace estos sueños lúcidos se da cuenta de que hay más de una realidad vivible. Sí. Y cuando uno viaja, lo único que ocurre es que a veces te encuentras con cosas o con desafíos para los que no estás preparado, porque no sabes, porque eres inexperto. Y eso Ujú. es lo que te producen problemas y a veces un poco pues de sazón, por decirlo de alguna manera. Pero no hay más. Luego vuelves, das la orden de regresar y tú regresas a tu realidad de vigilia. Entonces, negativas no, porque cuando te enfrentas a algo muy gordo, siempre es porque estás ya preparado para ello.
¿no? O sea, tú vas avanzando, cada vez eres más experto y cada vez te enfrentas a desafíos más grandes, pero porque ya estás preparado. ¿Sabes? Nunca te ocurre algo muy complejo cuando eres inexperto, que es lo que podría producir problema o miedo o ansiedad. Claro, ¿no? claro. Con lo cual es todo un proceso muy natural y te va llevando, no sé, tu propio yo o tu conciencia te va llevando por estadios cada vez más cercanos a tu propia capacidad en ese momento que estás viviendo, ¿no? Con lo cual, que la gente no se preocupe porque tener el control de de los sueños para convertirlos en otras realidades no tiene ningún peligro, ¿vale? Ninguno. Yo te voy a contar una experiencia que tuve yo un día, porque no sé si tiene que ver exactamente con los sueños lúcidos, pero bueno, estando soñando, me desperté en 2 ocasiones diferentes. Te explico. Yo tuve un sueño, además un sueño con un mensaje espiritual bastante importante, y claro, aquello me impactó tanto el mensaje que había recibido que yo de repente pues me despierto y claro, lo primero que hago es llamar a mi gente, mis amistades, para contarles la experiencia que había tenido, ¿no? Y se lo cuento. Y bueno, de hecho habíamos quedado en la cafetería, estábamos hablando, le estaba contando y de repente oigo de nuevo el despertador y es que estaba dormida también, es que estaba dormida. Claro. Ahí fue cuando realmente me desperté. Sí, eso claro que tiene que ver con... Es un sueño lúcido, o sea, realmente es un tipo de sueño lúcido al que llamamos falso despertar, ¿vale? Porque crees que has despertado, pero no has despertado. Es un fenómeno muy, muy común y es muy buena noticia. Quiero decir, es una cosa, realmente es un sueño lúcido, ¿no? Es un fenómeno que les ocurre a la gente que practica esta experiencia, que le ocurre de vez en cuando y que consiste en que tú regresas, estás en una realidad, ¿vale? Regresas de tu sueño ordinario o de tu sueño lúcido creyendo que estás despertando al mundo del día a día y te levantas de la cama y haces cosas, ¿no? Como tú has dicho, pues llamaste por teléfono, te preparabas para ir a la cafetería, haces una vida normal, pero vamos, absolutamente convencido. Sí, lo que yo hubiera hecho en condiciones normales, si me hubiera pasado en la realidad que conocemos, claro. Sí. Y en algún momento dado notas que algo es extraño o que no cuadra o directamente se acaba y vuelves a la cama. Y entonces, claro, dices, no estaba en la realidad de vigilia, estaba, bueno, mi cuerpo estaba dormido y yo estaba despierta o despierto en otra realidad. Y eso es un fenómeno que totalmente se puede considerar como un sueño lúcido. Pero claro, cuando te ocurre y no tienes la información o no practicas sueños lúcidos con asiduidad, claro, pues a la gente que le ocurre de repente de manera natural, pues es muy chocante, ¿no? Y es muy desconcertante, ¿no? Claro. Pero también es bonito, es bonito porque te empiezas a plantear, es lo que te da... Sí, porque realmente dices, bueno, realmente estaba dormida porque para mí las 3 realidades eran reales. O sea, claro. La del mensaje espiritual, la de después cuando resulta que creo que estoy ya despierta y lo cuento, y después, claro, la otra cuando ya me suena el despertador y despierto a la realidad, la que vivimos, ¿no? La consciente. Eso es. Claro, ¿y qué haces? Eso, si te pasa una vez, bueno, pero te pasa varias veces, te empiezas a plantear en qué realidad vivimos, claro, ¿no? O cuál es el concepto de realidad. Entonces, lo que pasa es que las otras duran poco, pero esta dura más, pero al final son iguales. Y dices, bueno, entonces es que podemos trasladarnos de realidad. Nuestra conciencia tiene esa capacidad de crear y descrear realidades, ¿no? Pues habrá algo más, ¿no? Entonces te impulsa a seguir investigando porque es fascinante. Claro. El ser humano no está atado solamente a esta realidad. ¿Hay diferentes tipos de sueños lúcidos? ¿Hay diferentes niveles? No, lo que hay sueños lúcidos más estables o menos estables. Ajá. Y eso depende de tu pericia. En un sueño lúcido no solo tienes que luchar por conseguir el control para producir sueños lúcidos o viajes fuera del cuerpo, sino que una vez que lo consigues, tienes que luchar por mantenerlo estable. Porque son realidades que nada más lograrlo, lo primero que te encuentras es una realidad autocreada, que la ha creado tu conciencia. Entonces esa realidad la estás manteniendo tú solo, y con tus propios datos, por decirlo de alguna manera. Sí. Y entonces es inestable. Hay que hacer ciertas técnicas que se pueden aprender, que no son demasiado complicadas, pero se pueden aprender, para que esa realidad se fosilice, ¿no? No colapse. No sé si te recuerdas haber visto la película Origen de Leonardo DiCaprio, el protagonista, vamos. Bueno, pues que en esa película se trata el tema abiertamente de los sueños lúcidos. Sí. Y en un momento de la película, si recuerdan tus oyentes,
Ahí está DiCaprio, su personaje, está enseñando a una chica que es la nueva arquitecta de los sueños, le está enseñando a hacer sueños lúcidos y la introduce dentro de un sueño lúcido. Está en una ciudad, en una cafetería, por cierto, tomando algo y están hablando de sueños lúcidos. Y le dice, mira, estamos dentro de un sueño lúcido, pero ellos están tomando café, es absolutamente real. Sí, sí. Y entonces lo que hace es que dice, bueno, de un momento, pues esto se va a acabar. Y de repente, efectivamente, el sueño lúcido, la realidad alternativa, se colapsa, que llaman, ¿no? Y entonces empieza a destruirse todo y ¡buah! Se derrumba y, bueno, pues al final regresan a la realidad de vigilia y despiertan en el mundo físico. Sí. Bueno, pues eso, ese colapso es algo totalmente natural porque no podemos mantenerlo indefinidamente, ¿no? La realidad alternativa, pero puedes luchar con determinadas técnicas para que dure tanto como tú quieras o tú necesites para cumplir una misión, ¿no? Para cumplir un objetivo que te hayas propuesto. Sí. ¿Cuál sería el proceso para cuando vas a tener un sueño lúcido? Pues hay dos vías. Hay dos vías que la gente utiliza para hacerlo. Hay una vía que consiste en... Vamos a hablar, para que tus oyentes nos entiendan, vamos a hablar siempre de despertar en un sueño. Aunque ya sabemos que si despiertas dentro de un sueño, ¡pum!, automáticamente deja de ser un sueño. Claro. Se convierte en una realidad como la vida física, ¿vale? Sí. Bueno, pues diciendo que despertamos dentro de un sueño, tú puedes hacer dos cosas. Una de las técnicas, o de lo que yo llamo en mi libro, una de las dos escuelas que existen, no es que haya escuelas físicas, sino de corrientes, ¿no? de técnicas, sí. Es que tú lo que haces es, vas a dormir y lo que haces es intentar dormir sin perder la consciencia, es decir, intentas entrar en un sueño normal despierto. Normalmente cuando entramos al sueño caemos inconscientes, ¿vale? Y luego entramos en un sueño ordinario y soñamos de manera normal. Sí. Pero si tú haces determinadas técnicas que existen para tú controlar ese proceso, eres capaz de irte al sueño, entrar dentro de un sueño, pero entrar despierto, no inconsciente. Si ocurre eso lo que produce es la realidad alternativa, ¿no? La otra forma, ¿vale? La otra forma que utiliza la gente es duerme normalmente, pero durante el día hace cosas técnicas. Durante el día. No hace nada durante la noche, no hace un proceso de dormir especial, sino que durante el día hace técnicas que fundamentalmente consisten en obsesionarse con preguntarse a uno continuamente si esta realidad es un sueño o es una realidad física de vigilia, ¿no? Estoy soñando, estoy dormido, estoy soñando, estoy dormido, ¿no? Más o menos, que es un poco más complejo, pero consiste en obsesionarte todo el día con preguntarte lo mismo, ¿no? Esto también de mirarse las manos, ¿no? También salía, creo, en Origen, también, en la película. Sí, es que hay muchas, es que hay muchas técnicas. Pero fundamentalmente consiste en obsesionarte con la pregunta de si esto es un sueño o no. Sí. ¿Para qué? Para que tú un día que vas a dormir, lo que haces es dormir normalmente y dentro del sueño, de repente, recuerdas que tienes que despertar. Ajá. Porque te has obsesionado con la pregunta ¿estoy dormido? Sí. De repente te recuerdas, ¿estoy dormido? Ah, no, estoy despierto. Y despiertas dentro del sueño. Es decir, que hay dos medios. O entras ya despierto al sueño o te vas al sueño inconsciente y luego dentro despiertas. ¿Vale? Serían los dos métodos. El método que yo utilizo, porque es el más práctico, el más eficiente, es el método de entrenarte para dormir y entrar dentro del sueño ya despierto, ¿vale? O sea, dormir conscientemente. Sí. Porque es más complejo, es un poco más duro, entre comillas, de aprender, pero es el que da mejores resultados, ¿no? El otro es más fácil de ejecutar, pero los resultados siguen siendo muy aleatorios, ¿no? Es como que tú todo el día estás haciendo prácticas, ¿no? De preguntarte si estás despierto y funciona muy mal. Y de repente un día, pues como si toca la lotería, de repente un día dices, ¡ay! Estoy despierto, y entonces despiertas en el sueño. Eso es lo que le ocurre a la mayoría de la gente cuando tiene un sueño lúcido, experiencia fuera del cuerpo involuntaria. Es lo que le ocurre a la gente, que están durmiendo normalmente y por alguna razón, química cerebral o muchas razones, un sueño interrumpido, un sueño ligero, acaban despertando dentro del sueño, ¿no? Y entonces tienen esa experiencia que la tiene, según las estadísticas, al menos un 50% de la población tiene una vez en la vida. Anda. Al menos. Entonces, bueno, es que es una buena noticia, es un fenómeno muy natural, ¿no? Qué bien. Sí. Oye, yo imagino que, claro, esto tiene un montón de posibilidades, esto de los sueños lúcidos. ¿En algún momento la ciencia se ha interesado por estas experiencias? Sí, vamos, desde el principio del siglo XX, ya incluso antes, empezaron a cuestionarse qué era esto, ¿no? Porque hay referencias en la historia en textos desde Aristóteles a mucha gente que se ha planteado, ¿no? ¿Qué es esto de poder controlar un sueño, ¿no? Sí. Y entonces la ciencia sí empezó a investigarlo en el siglo XX
y sobre todo, la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 60, 70, empezaron a investigar en el laboratorio. Y bueno, ahora mismo el sueño lúcido, es decir, esas realidades alternativas a nivel perceptivo, Ujú. es un hecho incuestionable que la ciencia ya ha investigado, ha demostrado. Otra cosa es que ¿a dónde nos lleva esto, no? ¿De qué sirve, no? ¿De qué sirve Claro. cambiar Ujú. de realidad o qué nos Sí, lleva? Eso es otra cosa, ¿no? Pero eso la ciencia nunca va a poder meterse ahí, porque entramos ya en el ámbito espiritual de las personas, ¿no? sí. Desde los primeros chamanismos a muchas organizaciones religiosas o filosóficas han hablado del sueño lúcido de otra manera, a veces con otros términos, pero todas dicen, como por ejemplo el budismo, que es una práctica elevadísima, si no la más elevada a nivel espiritual que puede practicar un ser humano. Entonces, una cosa es que la ciencia ya dice, esto existe, el ser humano a través del sueño puede entrar en realidades alternativas, realidades que son perceptualmente igual de físicas que esta, pero otra cosa es lo que ocurre después, ¿no? ¿Para qué sirve y qué consecuencias tiene la persona? Pues tiene unas consecuencias brutales a nivel espiritual, ¿no? Porque Sí. puedes hacer pues cosas que no puedes hacer aquí, evidentemente. Ujú. A raíz de practicar este sueño lúcido, ¿también se desarrollan más otro tipo de percepciones? Sí, eso también, eso es muy interesante. Ajá. El realizar sueños lúcidos o viajes por el cuerpo, lo que te da luego, sí, es verdad que hace que con el tiempo vas viendo que se despiertan capacidades, vamos a llamarlas, por ejemplo, la intuición, ¿no? Sí. El cierto, cierta capacidad de premonitoria, ¿no? De predecir, no hablo de predecir el futuro porque Ujú. eso no sé si es posible, ¿vale? Ujú. Pero sí que el futuro muy cercano, ¿no? Adelantarte a los acontecimientos. Quizás es un tema perceptual, ¿eh? Quizás es que despiertas áreas del cerebro que son capaces de atar cabos, por decirlo de una manera muy, muy fácil de entender, y cosas que a ti se te escaparían normalmente a una persona que no hace sueños lúcidos. Al soñar lúcido le llama la atención, su cerebro, como digo, procesa rápidamente y es capaz de adelantarse a lo que va a ocurrir dentro de media hora, ¿no? Sí. Pues simplemente por captar más, porque capta más información. No lo sabemos, ¿eh? No estoy diciendo que funcione así. Pero, por ejemplo, ha habido varias universidades que han investigado la capacidad de resolución de problemas de los soñadores lúcidos, ¿no? Con un grupo de control, por ejemplo, creo que recordar que cogieron un grupo de personas que no practicaban sueños lúcidos y un grupo de personas que sí practicaban sueños lúcidos de vez en cuando y otro que practicaban con mucha asiduidad, ¿no? Eran tres grupos, creo recordar. Sí. Entonces, y a los tres les ponían problemas, los mismos problemas matemáticos, lógicos o de cualquier tipo, ¿no? Lingüísticos. Entonces, ponían una serie de enigmas, les proponían y tenían que ir resolviéndolos, ¿no? Y luego hacían estadísticas. Comprobaron que las personas que no tenían nunca sueños lúcidos, no habían practicado, eran los que estaban detrás, los últimos, los que menos capacidad de resolución de problemas, los que menos creatividad tenían. Los que practicaban alguna vez y habían tenido alguno, tenían un poco más. Y los que practicaban con mucha asiduidad, que eran expertos, eran los que tenían más capacidad de resolver los problemas y más creatividad en la resolución de esos enigmas, ¿no? Con lo cual está absolutamente demostrado también, ¿no? Que se te desarrollan ciertas áreas del cerebro que están como más latentes. Claro, igual, no sé, digo yo, igual de alguna forma, al ser consciente de esas otras realidades, es como que nuestro cerebro nos da permiso, como que amplía, ¿no?, la visión a otro tipo de cosas, ¿no? Te das permiso Sí. abres un poco la puerta a esas otras cosas que a lo mejor, pues por cultura, por educación, ¿no? Pues mucha gente pues la tiene cerrada. Claro, mira, lo que dices es muy acertado, ¿eh? Yo creo que esto es muy filosófico, ¿eh? Pero yo creo que cuando venimos al mundo, cuando nacemos, tenemos como un kit básico, ¿no? Ujú, Para manejarnos en esta realidad, ¿no? ujú. Entonces es como que tu conciencia te dice, o tu cerebro, ¿no? Te dice, vale, pues este es el kit, utilízalo, ¿no? Y tiene un límite, ¿no? Es un kit Sí. limitado, ¿no? De posibilidades. Ujú. Cuando tú de repente provocas abrir esa percepción para ser capaz de producir otras realidades, el cerebro o la conciencia o lo que sea te dice, o sea que estás interesado en otras cosas aparte del kit básico. Pues venga, te voy a dar este otro kit que es el kit avanzado. Y te Claro. da otro kit. Yo creo que es algo así, ¿no? Ujú. Es Sí, es como en un porque videojuego, ¿no? Te despierta. subimos de nivel.
Exactamente, pero tú mismo estás dándole señales a ti mismo para Sí. decir, oye, es que estoy interesado en más cosas. Y tú dices, bueno, vale, yo te he dado el kit básico del ser humano normal que nace, muere, que nace, Sí, crece, se reproduce y muere, ¿no? Como sí, decía en el sí. anuncio de las cucarachas, ¿no? Pero si tú tienes otros objetivos y tu cerebro y tu conciencia y tu yo piensa que, bueno, que estás interesado en más cosas, te lo ofrece. Yo creo que funciona así. Qué interesante, sí, sí, sí. Bueno, hablando de cosas interesantes, el título de uno de los capítulos de este libro me ha dejado a mí un poco así alucinada. A ver, ¿qué tiene que ver? ¿Qué relación hay entre la ufología y los sueños lúcidos? Pues una parte de la ufología, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de otros soñadores lúcidos, tiene mucho que ver. De hecho, Ajá. esto surgió, bueno, hace ya unos años que participé en el Ufology World Congress, el Congreso Internacional de Sí, Ufología, sí. que se celebró en Barcelona, y me invitaron para hablar justamente de esto, de la relación entre los sueños lúcidos y la ufología, y no la ufología en general, sino un aspecto de la ufología, en concreto las abducciones en dormitorio o las visitas de dormitorio. Tú sabes Ajá. que la ufología estudia muchos casos, ¿no? Lo Sí. llaman fases o estadios o tipos, ¿no? Los encuentros pueden ser de primer tipo. Los encuentros ufológicos de primer tipo, de primera fase, son los que tiene la gente cuando ve una luz en el cielo, ¿vale? Una luz que no tiene explicación, ¿no? Un objeto volante no identificado. El segundo estadio es cuando, o segunda fase o segundo tipo, hay huellas, ¿vale? Cuando ese objeto ha dejado una pista, ¿no? Ha Sí, dejado sí, sí, una sí. huella en el terreno, algo quemado, animales muertos, bueno, huellas en los coches que pasan por debajo, yo qué sé. Cuando hay una pista de que haya pasado algo, ¿no? Algo físico tangible, no solamente una luz. Y el tercer tipo es el que digo, que ya ven a los humanoides o a los seres que están tripulando esa nave o lo que sea. Dentro del tercer tipo, que hay gente que lo encuadra en el cuarto tipo, depende de los ufólogos, están los llamados encuentros de dormitorio, que es casos en los que la persona se va a dormir y de repente lo siguiente que recuerda es que tiene unos seres que están en su cama, que a veces los secuestran, a veces lo llevan a una nave, bueno, pasan muchas cosas, ¿no? O simplemente los ven y desaparecen, ¿no? Una visita, sí. Y una visita, sí, de hecho se llaman visita de dormitorio en el término ufológico. Vale, yo no soy ufólogo, me interesaba mucho, pero no soy Sí. ufólogo. Pero sí que cuando tú lees los relatos, no de cualquier encuentro, sino solamente los encuentros de dormitorio, te das cuenta que el patrón es idéntico al de un sueño lúcido o viaje extracorporal. Porque los síntomas que tienen las personas a las que les pasa esto son idénticos a los síntomas que tenemos los soñadores lúcidos. De hecho, es que el 99% de los relatos ufológicos del mundo, que hay miles y miles y miles, dicen, me fui a la cama, no sé qué, no sé cuántos, y de repente despierto. Claro, es lo que le ocurre al soñador lúcido. Se va a la cama y luego de madrugada, si lo tienes espontáneo, normalmente siempre te pasa de madrugada, casi rayando el día, el amanecer, ¿no? Cuando corre de manera espontánea. Y cuando lo practicas también, la mejor forma de practicar es hacerlo también de madrugada, ¿no? Entonces al final les ocurre exactamente lo mismo. Se despiertan de madrugada a las 4, a las 5, a las 6 de la madrugada y tienen la experiencia de eso. Pero es que eso es lo que le pasa al soñador lúcido. De hecho, hay una fase de transición por la que pasan todas las personas que tienen una experiencia involuntaria de sueño lúcido, que incluye pues como ruidos tremendos, explosiones, vibraciones en el cuerpo, sensación de estar lleno de energía, luces cegadoras, presencias en tu dormitorio. Eso me ha pasado a mí miles de veces. Ajá. Es verdad que eso ocurre solamente cuando tienes una experiencia involuntaria o cuando estás practicando una técnica que te lleva a que el proceso sea muy largo, ¿vale? Si es muy largo el proceso, la técnica para entrar en el sueño lúcido, te pasa esto. Pero bueno, lo que hablamos, una persona que nunca ha hecho un sueño lúcido, está en su casa, de repente duerme y de repente se despierta y tiene estas presencias, estos ruidos, tal, lo puede reinterpretar, seguramente si acaba de leer libros sobre ufología o acaba de ver una película sobre ovnis, lo puede reinterpretar como una experiencia de dormitorio, o sea, una experiencia de encuentro con las seres alienígenas, porque es que los síntomas son exactamente iguales. Lo único que es una realidad alternativa. De hecho, las personas luego, cuando termina la experiencia del encuentro, lo que informan siempre es de que despiertan en su cama. Es que es lo mismo que hace un soñador lúcido. Claro. Entonces, yo sé que cuando no has hecho nunca un sueño lúcido controlado y no lo controlas, pensar que es lo mismo no le pasa a muchos ufólogos. ¿No? Dicen, no, es que esto no puede ser lo mismo. No. Hasta que un ufólogo se pone a practicar sueños lúcidos y se da cuenta de que es lo mismo. O sea, solo lo puedes ver desde el punto de vista de los ojos de un soñador lúcido. Es evidente. Pero bueno, es una opinión que tengo yo y que tienen otros muchos soñadores lúcidos experimentados, de que es al menos ese tipo
de experiencia alienígena es probablemente un sueño lúcido. Eso no quiere decir que no sea real, ¿eh? Claro, Un sueño lúcido es real. Hemos dicho que un sueño lúcido es una experiencia real, como la vida de vigilia. Lo que ocurre es que, bueno, nos podemos plantear dos cosas. Uno, que sean proyecciones de tu propia mente, que eso ocurre también en el sueño lúcido, que partes de tú proyectas tus propios pensamientos y creas cosas, pero además puede haber cosas reales. O sea, yo planteo en el libro la posibilidad, y lo explico con detalle, expongo una teoría de que puede ser que, ¿por qué no?, que las conciencias que están en el universo, o sea, los seres vivos, que no somos los únicos, porque el que piense que estamos solos en el universo, yo creo que ya está muy atrás. Es decir, no hay nadie, ni siquiera los científicos. Los hay, no sabemos dónde, pero los hay, ¿vale? Esas especies que están por ahí en el universo, ¿quién nos dice que no se comunican con nosotros a través de una cosa que los humanos llamamos sueños o sueños lúcidos? Porque estamos buscándolos continuamente a través de radiotelescopios, ¿no? Con ondas electromagnéticas, y a lo mejor ellos no se comunican así. Ellos no tienen por qué tener esa tecnología, que seguramente sea muy arcaica. Y a lo mejor están comunicando a través de, no sé, la mente o la conciencia. Se comunican a través de nosotros. Pero lo que sí está claro otros es que planos diferentes, ¿no? Claro, ese encuentro alienígena no está ocurriendo en la realidad física, sino que mi teoría y la de mucha gente es que ocurre en una realidad alternativa. Otra cosa es que ese alienígena sea real, ¿vale? Pero no está ocurriendo físicamente en el dormitorio, o sea, una realidad alternativa que es la réplica de tu dormitorio. Eso sería la teoría que expongo en el libro. Muy interesante. Bueno, ya casi estamos acabando, Enrique, pero no quiero acabar esta entrevista sin que nos hables de algo, bueno, de lo más inquietante que yo he leído en el libro. Y es que, bueno, todos conocemos a los hackers, que son personas con grandes conocimientos de informática, que se dedican a detectar fallos de seguridad en sistemas informativos o a piratearlos. Pero tú nos hablas de hackers de los sueños. Ese tema es probablemente uno de los más fascinantes que me he encontrado yo, y así lo digo en el libro, ¿no? Que es uno de los temas que más me impactaron cuando yo supe de ellos ya hace muchos años. Ellos se hacen llamar dream hackers, ¿no? Piratas del sueño, ¿no? O hackers del sueño. Parece así que con el nombre hay gente que confunde y piensa que es lo que hacían, ¿no? Eran, pues, entrar como hacían en Origen. No sé si recuerdas la película, que había un grupo de personas que eran capaces de meterse en el sueño de otra persona para robar información a través del sueño lúcido. Eso también sería piratas, ¿no? Pero en este caso se llamaban así porque ellos descubrieron un tercer método. Te he contado como dos métodos que son los que hay para vivir una realidad alternativa, ¿no? Para tener un sueño lúcido. Pero esta gente, pues era un grupo de gente joven del ámbito soviético, pues los países bálticos, Rusia, que tenían mucho interés en temas de sueños lúcidos. Y se reunieron, y había un chico que se llamaba Sergei Riga, porque era de Riga, la capital de Letonia. Bueno, era un seudónimo, ¿vale? No era su nombre. Que empezó a recopilar gente, a recolectar gente que interesada, y empezó a entrenarlos en un nuevo método que consistía en otra cosa distinta a lo de entrar conscientemente en el sueño o preguntar si estás dormido. Ellos decían que habían conseguido descubrir los secretos del sueño, como hacen los hackers informáticos con las páginas web, ¿no? Con la informática. Destriparon, por decirlo de alguna manera, el método o las entrañas de los sueños, ¿no? En general. De esa manera crearon un método a través del que conseguían hacer sueños lúcidos de una manera totalmente distinta, mediante la construcción de mapas. Ellos se dedicaron a construir los mapas de sus sueños ordinarios, ¿vale? Ellos soñaban con unas técnicas que no están muy claras, aunque bueno, hay cierta información por internet, pero no están muy claras, y se crearon a dibujar mapas, dibujar en papel. O sea, cada sueño que tenían lo dibujaban los edificios, los elementos que había más o menos en sus sueños, hasta llegar a crear un mundo completo, el mundo de los sueños. Decían que cuando ese proceso se terminaba, después de unos años, ¿no?, de construcción del mapa, había una especie de implosión o explosión de la conciencia que hacía que las personas se transformaran totalmente, de manera radical, se convertían en una especie de sobrehumanos y empezaran a controlar ya todas las realidades, ¿no? Tanto la realidad física como las realidades alternativas de los sueños lúcidos, ¿no? Y bueno, ahí tuvieron sus más y sus menos con los servicios secretos soviéticos, y bueno, es una historia muy interesante. Y estuvieron clandestinos durante mucho tiempo, luego salieron a la luz durante un periodo en foros de internet y luego han vuelto a desaparecer, ¿no? Y el enigma es dónde están, ¿no? O qué ha sido de su método, ¿no? Porque para mí
Yo siempre había pensado que los únicos métodos eran estos dos que yo te contaba. Sí, Me sí. pareció algo sorprendente, ¿no? Y es muy intrigante, ¿no? Y desde luego es el guión para una película. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, desde luego. Mm. Desde luego. Bueno, Enrique, tú nos contabas al principio que estas experiencias, bueno, esta facultad, esta capacidad de tener sueños lúcidos, se puede enseñar. Y de hecho, tú tienes, no sé cómo llamarlo, curso, taller, en el Sí, que, como quieras. en el que te dedicas a esto, ¿no? Enseñas cómo tener sueños Ujú. lúcidos. Sí, eso, una de mis actividades es instructor de sueños lúcidos, en el que vuelco toda mi experiencia de los últimos 25 años de investigación y de práctica personal. eh, y bueno, cuento a la gente, les entreno en cómo conseguir de manera consciente los sueños lúcidos y cómo controlar esas realidades alternativas y hacer muchas cosas, Nuria, porque Ujú, puedes crecer mucho a manera espiritual, pero también puedes arreglar cosas de tu vida, puedes tomar decisiones mucho más sabias, ujú, porque puedes preguntar información allí afuera, bueno, y que te digan, no que tengas una impresión, sino que un señor físico te hable y te diga, no, un sabio te diga, haz esto, haz lo otro. Y entonces es una conversación física con una persona, algo que ujú. te da mucha más seguridad, ¿no? A la hora de Sí. tomar decisiones, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden hacer y, bueno, entrenar a la gente en un curso de fin de semana y con esos resultados maravillosos. La gente, es muy bonito ver a la gente cuando en el propio curso lo consigue. A veces lo consigue en el propio curso, un gran Ujú. porcentaje, y otros lo consiguen los 2 días siguientes o la semana siguiente, ¿no? O Entonces sea, la el gente taller te mira con dura una un cara fin de de... semana. El curso es un fin de semana, viernes, Ajá. sábado, domingo. Bueno, viernes por la tarde, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Hay que Sí, dejar algunas partes libres porque como hay que practicar por la noche en casa y hay que hacer cosas para luego descansar, ¿no? claro. Pero la gente cuando lo consigue, pues bueno, la cara de alegría es infinita, ¿eh? Es Qué bueno. infinita y mi satisfacción es infinita también, ¿no? Claro, Porque claro, me veo fíjate. reflejado en ellos, ¿no? Y Sí, sé lo que es. Yo no me emociono de esa manera porque ya es algo cotidiano casi para mí, pero es que entiendo la felicidad de la gente, ¿no? Y es muy bonito. La verdad es que disfruto mucho haciéndolo. qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, queridos oyentes, si os apetece tener pues esta experiencia tan maravillosa como es el tener sueños lúcidos, pues qué mejor que hacer este curso con Enrique Ramos y desde luego tener este maravilloso libro, Los sueños lúcidos, una realidad alternativa. No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Enrique, ha sido un placer como siempre el que estés aquí en el programa. ¿Cómo aprendemos contigo cada vez que vienes? Qué bien, qué gusto. Y bueno, ya Muchas sabes que gracias, cuando Nuria. quieras aquí siempre eres bienvenido. Muchas gracias a ti y a tus oyentes. Y saben que me pueden contactar en mi web, con el correo, y que estaré encantado de atenderlos. Y hasta la próxima. Que te vaya muy bien y que sueñes Bu- lúcidamente algún día y sí, me lo cuentes. sí. Bueno, ya sabes que yo te lo cuento prácticamente casi todo. Eso es. Oye, Enrique, dinos cuál es tu página web. La página web es Ujú, www.syncspain.com. Deletreo, bueno, sync como sincronización, ¿vale? Solamente las 4 primeras letras, SINC, sí, y luego Spain como España en inglés, ajá. syncspain.com. Perfecto. Muy bien, pues ya sabéis dónde podéis acudir a Enrique y ahí también pues tendrás toda la información, ¿no? Para hacer el curso, todo, todo. Eso es, eso es. Perfecto. Pues Enrique, lo dejamos aquí. Muy buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches.